La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Presentamos delante de ti, mi Rey, pidiéndote, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón, que sea real y viva en nuestras vidas. Hoy te pido por cada persona, Dios, que de pronto ha llegado con problemas de salud o problemas, Señor, en su corazón. Igualmente las personas que están conectados, los hermanos que de pronto no pudieron venir por enfermedad, clamamos por ellos, Señor, para que tú traigas sanidad. Sanidad física, sanidad espiritual. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro papá. Y tú, Padre de la gloria, haces todo en tu voluntad, Señor, te lo pedimos. Porque para ti nada es imposible. Queremos darte gloria, honor y honra solamente a ti. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, gloria a Dios por la palabra que Dios nos va a regalar hoy. El título dice, no sueltes lo que Dios te ha dado. Entonces vamos a empezar con Génesis 25, del 19 al 26. Vamos de una a la palabra, porque yo sé que Dios nos va a hablar a todos. Y bueno, la voluntad del Señor es que nosotros salgamos diferentes de este lugar. 25:19. Dice, nacimiento de Jacob y Esaú. Esta es una linda historia que Dios tocaba mi corazón con esto, porque hace mucho tiempo yo siempre decía, uy, Señor, cuando tú me digas, hablaré sobre eso, pero Dios no ponía en mi corazón y no. Pero el lunes festivo lo puso en mi corazón y por la tarde me llamó el pastor a mediodía. Entonces, gloria a Dios, porque Dios sabe la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Y Dios es bueno porque Él siempre habla nuestras vidas, porque Él lo que más quiere es restaurarnos. Amén. Entonces dice desde el 19, 25 desde el 19 dice así. Esos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Amén, hasta ahí vamos a parar. Entonces vemos cómo en la palabra nos dice que Rebeca era estéril, y recordamos que Sara también lo era. O sea, aquí se está repitiendo como la historia, pero Dios escuchó la oración y les dio no uno, sino que les dio 2 hijos. Pero había una lucha en el vientre de ella, y ella no entendía el por qué estaba pasando esto, pero Dios le responde y le dice que hay 2 naciones ahí, y que desde ahí le está diciendo, el mayor
servirá al menor. Y entendemos que en esa época no era el orden así, siempre era el menor al mayor, pero Dios estaba dando la palabra ahí. Entonces, ¿qué nos damos cuenta aquí? Que Dios, desde antes de nosotros nacer, ya Él sabe, ya Él tiene para nosotros todo. O sea, Dios nos conoce desde antes de nacer, conoce nuestro corazón, conoce todo de nosotros. Entonces, cuando viene el nacimiento, primero viene Saúl y lo describe como rubio y velludo, que ahí está hablando yo busqué la palabra que dice como una pelliza, y pelliza es un abrigo hecho de pieles finas. Entonces, así lo describe ahí. Pero dice que luego Jacob, que significa usurpador o el suplantador, dice que él nació y que lo cogió del calcañar, o sea, el talón. Desde ahí él ya estaba peleando la primogenitura, ya la estaba peleando desde ahí. Entonces, seguimos con la historia. Entonces, continuamos en el capítulo 25, del 27 al 34. Vamos a ir leyendo la historia y Dios va a ir hablando a nuestras vidas. Entonces dice desde el 27, dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, vemos acá que ellos ya estaban creciendo y se notaba la diferencia de los dos, tanto en su forma de pensar como en su forma física. Entonces, Esaú dice que él era diestro en la caza, o sea, él era hábil para cazar y amante de la naturaleza. En esa época, los grandes cazadores se consideraban a menudo como figuras heroicas. La capacidad de cazar no solo conllevaba el hecho de tener la capacidad de mantener a la familia, también indicaba que era competente con las armas, lo que hacía que esa persona fuera un guerrero mucho más capacitado que otros hombres. Entonces este hombre, pues claro, él era el fuerte de la casa, el que salía, el que llevaba la comida a casa. Y por eso había esa preferencia de su papá hacia él, porque él era el que traía la comida. Entonces dice que Jacob era un hombre tranquilo, le gustaba quedarse allá en las tiendas, y pues lo más probable es que él era calladito, pues él era como tranquilo. Entonces vemos aquí que había una división entre los padres porque el uno amaba a Esaú, su papá, y su mamá amaba era a Jacob, ¿cierto? Entonces Dios nos empieza a hablar desde aquí, como desde el principio, que cuántas veces hay diferencia entre hijos, porque es que todos somos diferentes. Ningún hijo puede ser igual. Sean 2, 3, 4, 5, todos tienen una forma de pensar diferente, pero a nosotros como padres nos corresponde amar igual a nuestros hijos. No que haya esa preferencia, porque siempre va a crear una división y va a crear un problema en la familia. Bueno, entonces debe haber un equilibrio, ¿no? Esaú era un hombre que se interesaba más por lo físico, por su parte exterior. Su deseo no era ocuparse de la parte espiritual. A pesar de que era fuerte físicamente, ¿qué le faltaba?
autocontrol, que sabemos que el autocontrol lo da Dios. Jacob era un hombre, como dice, astuto y tenía un deseo más que su hermano por la parte espiritual. En el Antiguo Testamento yo investigué sobre primogénito, o sea, cuál era la importancia que se daba en ese tiempo del primogénito. Entonces dice que heredaba no solo las tierras y posesiones del padre, sino que también la posición del padre como el líder espiritual de la familia y la autoridad de presidir, o sea, de tener un lugar importante de autoridad. Entonces, Esaú no le dio ningún valor a querer ser ese sacerdote de la familia. Esaú dijo, ¿de qué me sirve? Él dice ahí en la palabra, ¿de qué me sirve? Y vemos cómo en el versículo 34 dice, entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue, así menospreció. Esaú menospreció la primogenitura. Y nosotros vemos hoy en día, si eso lo vamos a ir trasladando a nosotros, pues esto de la primogenitura, y bueno, eso se utilizaba en ese tiempo, allá, en ese lugar, pero lo podemos ver en la parte espiritual, como vemos casos muy parecidos de personas cristianas que de verdad menosprecian lo que Dios nos ha dado. Y que o sea, no muestran como ese interés a decir yo voy a hacer crecer esto que Dios me ha dado, sino que lo menosprecia. Y no hay un autocontrol, no hay autocontrol. ¿Qué es el autocontrol? El autocontrol es cuando la carne no domina sobre mí, sino que yo domino sobre la carne. Y para que haya un autocontrol, debe haber una comunión con Dios, debe haber un acercamiento, oración, ayuno, donde yo estoy diciéndole a la carne, no es lo que tú digas. Y si nosotros leemos, no lo vamos a leer ahorita, pero vemos en Gálatas 5, 19, donde habla de todas las cosas que nos puede pasar a nosotros si nosotros no tenemos ese autocontrol hacia el pecado, de la ira, la contienda, de la promiscuidad, de todo esto, como dice, contra tales no, ellos no heredarán los cielos, el reino de los cielos, ¿cierto? Entonces vemos a un Esaú que él no tenía ese autocontrol, que a él lo dominaba más el deseo, lo que él quería, que decir, no, yo cuido lo que Dios me va a dar a mí. Entonces, hay que pensar que si eres un Esaú, que hay que hacer morir en la vida, en la vida, que hay que hacer morir en cada vida. Nos debemos de dejar formar por el Espíritu Santo. Ahora vamos al capítulo 26, que ese no lo vamos a leer. No lo vamos a leer, solamente voy a leer el versículo 34 y 35 del 26. El 34 y el 35, el cual dice, para que sigamos conociendo un poquito de la vida de Esaú. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Vemos que este hombre no le obedecía a sus padres porque él tomó mujeres paganas. Entonces, él continuaba con su rebeldía, seguía con su rebeldía. Y esto trajo, pues, a sus padres, le trajo mucha amargura. Ahora vamos a leer en Génesis 27. Bueno, más bien lo voy a, porque es un poquito largo, el 27 del 1 al 40. Aquí vemos cómo Jacob ya manda llamar a Esaú porque ya quiere dar la bendición a su hijo, porque él ya está viejo, ya está ciego. Entonces él, antes de morir, él ya quiere darle la bendición. Entonces
Aquí empieza ya el problema. ¿Por qué? Porque empieza ya la mamá, ya empieza Rebeca a decirle a su hijo Jacob, venga, vamos a prepararle a su papá, vaya, tráigame 2 animalitos, venga, usted póngase algo velludo en sus manos y va a hacer lo que yo le diga. Y empieza aquí el proceso de engañar a su padre para él coger su bendición, ¿cierto? Y no que sea su hermano Esaú. Mientras Esaú está fuera en la casa, porque lo ha mandado su padre, su mamá, Rebeca, y su hijo Jacob empiezan a hacer esto. Entonces, cuando ellos empiezan a hacer y llega Jacob a la bendición de su papá empieza a tocarlo, él dice, pero es la voz de mi hijo Jacob. Pero lo toca, pero dice, pero sí son los brazos de mi hijo Esaú. Y le da la bendición. Cuando él da la bendición, luego viene Esaú y cuando se entera de esto, se pone muy bravo y se enoja porque su hermano le ha quitado la bendición. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Aquí hay algo especial porque resulta de que al principio leímos y Dios estaba dando la promesa de que el mayor serviría al menor, ¿cierto? Y entonces diremos, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo así que el mayor va a servir al menor? ¿Pero qué está pasando aquí? Aquí lo que nos estamos viendo es que por Rebeca, empezar a hacer las cosas ella a la manera de ella y no dejar que Dios lo hiciera en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, pues lo que pasa aquí es que hubo problema, hubo división en la familia, hubo engaño y Jacob se valió del engaño. Por eso, ¿qué pasa? Que va a tener malas consecuencias. A pesar de que él iba a ser el de la bendición, pero lo estaban haciendo a su manera. Es mejor esperar en Dios. Así la promesa se demore. Hay que esperar en Dios. A Dios no le podemos ayudar. ¿Por qué? Porque Dios tiene su tiempo para todo. No podemos nosotros entrar a decir, por ejemplo, como aquí lo que estaba haciendo Rebeca, ella lo que estaba haciendo, no, vamos a, o sea, no lo dice específicamente, pero ¿qué está haciendo? Ayudándole a Dios. Ella no dejó actuar a Dios. Y vemos que Dios no hizo nada al respecto. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Dios es soberano y Dios nos da a nosotros esa libertad. Él da la promesa, Él nos dice, mire, ustedes son esto para mí, les voy a dar esto, pero muchas veces nosotros no nos dejamos formar, sino que queremos las cosas ya a nuestra manera y esto nos va a traer consecuencias a nuestras vidas. Ahora vamos a leer Génesis 27, 41 al 46. Ese sí lo vamos a leer. Génesis 27, del 41 al 46, y luego leemos del 28, del 1 al 9. Lo vamos a leer completito. Después de todo eso que yo les describí, más o menos, dice acá, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela cerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas,
de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Vemos acá cómo Jacob le toca huir, pero Rebeca dice, no, solo unos días, él se va a ir solo unos días, y luego yo lo haré traer mientras todo se calma. Según para ella, todo iba a ser como muy rapidito. Pero vemos a un Esaú que aún seguía en su rebeldía. ¿Por qué? Porque llega y toma otras mujeres, hija de Ismael, de la tierra de Canaán. Entonces, él desobedece, él sigue en su misma desobediencia. Y lo que pasa es que los planes que tenía Rebeca eran planes de acuerdo a ella, no planes de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la palabra es muy clara, lo que siembras vas a recoger. Lo que nosotros vamos a sembrar, eso es lo que se va a recoger. Así como Jacob engañó, ahora, ¿qué pasa? Jacob va a ser engañado. Cuando Jacob va donde su tío, él se enamora de Raquel y entonces su tío lo pone a trabajar 7 años por Raquel, y los que conocemos la historia, a los 7 años resulta de que no se casa con Raquel, sino que lo engaña su tío y le da a Lea, a su hermana mayor. Entonces él dice, bueno, pero ¿por qué me diste a Lea si yo trabajé por Raquel? Y su tío le dice, tienes que trabajar 7 años más porque yo no te puedo dar la hija menor, sino la hija mayor para casarse contigo. Y este hombre le toca trabajar 7 años más por Raquel. Entonces vemos que así como él engañó, aquí él también está siendo engañado. Entonces, también ocurre que su mamá decía, no, yo lo envío unos días y luego mando por él, y resulta de que Jacob nunca más vuelve a ver a su mamá porque ella muere, porque él se demora aproximadamente 20 años en regresar. Aquí Dios nos está hablando y dice, no cambiemos lo mejor de Dios, que Dios tiene para nosotros, por algo pasajero. Esaú cambió su primogenitura por un plato de lentejas y luego lloró, pero ya no había nada que hacer. El enemigo viene para hurtar, el enemigo viene para robar las bendiciones de Dios. Pero, ¿qué nos corresponde a nosotros? No permitirlo. ¿Cómo no lo vamos a permitir? No podemos desmayar, debemos de perseverar en Dios, dejarnos moldear por Él, esperar la promesa, que si no se está recibiendo es porque no estamos preparados y necesitamos ser preparados para recibir esa promesa. Jacob y su madre no quisieron esperar. Había una promesa de Dios,
y se iba a cumplir, pero ellos se adelantaron. Y esto le trajo división en la familia. Rebeca no vuelve a ver a su hijo amado, no lo vuelve a ver. Aparte de eso, Esaú, uno no lo dice la palabra, pero ¿qué puede pensar uno si llega Esaú, está con rabia, enojado por lo que ha pasado y su madre le ha ayudado a su hermano a hacer todo, es cómplice de todo esto? ¿Ustedes creen que Esaú va a estar contento con esto? No. Lo más probable es que también trajo división a su madre por esto que había pasado. Entonces, a pesar de todo esto, Esaú lo que toma en rebeldía es, él ya se había casado con otras dos mujeres que estaban trayendo problemas a su casa y luego toma más mujeres en desobediencia a sus padres. Entonces yo creo que la relación entre Rebeca, entre su esposo, entre su hijo Isaí no haya sido como tan buena por todo lo que había pasado, por todo este engaño. Al final, gloria a Dios, Esaú y Jacob se reconcilian por la misericordia de Dios, porque Dios es grande, porque en Dios siempre hay un buen final, por la misericordia de Él. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, porque yo les digo de perseverar, porque es que esto de perseverar no es fácil, perseverar en Dios no es fácil. Hoy escuchaba una señora que me decía, mi hija está en preadolescencia y le duelen las rodillas y ella es deportista y le han hecho exámenes y le resulta que el médico dice porque está en crecimiento. Crecer duele. Los adolescentes cuando van creciendo, los huesos les duelen. Y esto me traía a mí como a reflexionar sobre esto, en las cosas de Dios. El crecer espiritual no es fácil. Esto duele, en esto hay sacrificio. Nosotros a veces queremos las cosas como tan fácil, a nuestra manera, como lo hizo Rebeca. Rebeca dijo, no, yo a Dios dio la promesa, no, es que mi hijo mayor le servirá al menor. Entonces ella empieza a organizar todo, pero en ningún momento vemos que esta mujer le consultara a Dios, que esta mujer dijera, Señor, ¿cómo hago? Que organizara las cosas en su casa, porque es que en la casa cuando hay esa división de preferencia, no se puede quedar eso así. Tiene que, o sea, tiene que pasar algo para que no haya esa división, porque es que esto va a traer consecuencias, padres. Tenemos que reflexionar sobre esto, que Dios no tiene la culpa de las cosas que ocurren en la familia, porque muchas veces desplazamos a Dios y no le pedimos la dirección y luego vienen las consecuencias de todo en casa por la división. Entonces, como en la vida espiritual, la formación, cuando nosotros le decimos a Dios, me voy a dejar formar por ti, esto no es fácil, esto duele porque porque Dios empieza a hacer morir muchas cosas en nuestras vidas, muchos deseos en nuestras vidas que no están dejando que haya ese crecimiento. Dios necesita limpiarnos por todo aquello que no nos va a dejar avanzar. No nos podemos conformar con el estancamiento. Dios quiere darnos más, pero tenemos que violentarnos a buscarlo más. Entonces quiero leer Hebreos para como en el Nuevo Testamento, Hebreos 12, del 12 al 17, cómo viene en el Nuevo Testamento y se está hablando de esto mismo. Hebreos 12, del 12 al 17. El título dice, los que rechazan la gracia de Dios. Mire lo que dice el título. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino,
sino que sea sanado. Mire lo que está diciendo en esta palabra. Dice, por lo cual levantad las manos caídas. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando tenemos circunstancia, ¿qué es lo primero que viene? El desánimo. Las manos se caen. Yo no tengo aliento de levantarlas. Y muchas veces vamos a entrar a orar y yo no soy capaz de levantar mis manos porque tengo desánimo. Y dice, y las rodillas paralizadas. Entonces dice, haced sendas derechas, derechas para vuestros pies. ¿Saben por qué? Porque para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Lo cojo no le sirve a Dios. Debe ser restaurado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire, esto de la raíz de amargura no solamente es para una persona, contamina. Mire lo que dice aquí, muchos sean contaminados. Esto va a ir a contaminar las personas que están alrededor. El versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mire lo que está diciendo acá. Resulta de que esto de profano dice que no demuestra el respeto debido a las cosas sagradas. Está diciendo que Saúl no respetó lo de Dios. Entonces, no sé, cuando dice acá en el versículo, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, esta palabra deje significa retroceder. Dice, no sea que alguno retroceda y se pierda lo que Dios tiene. Si nosotros vemos en el capítulo 12 desde el 5, está hablando, puesto los ojos en Jesús. Está hablando de que nuestros ojos, nuestra mirada no puede estar en el hombre, sino en Jesús. Cuando la ponemos en el hombre, se va a derrumbar. Pero cuando la ponemos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por más problemas que vengan, por más circunstancias que vengan, Dios nos va a sostener y nos va a ayudar. Pero aquí estamos viendo que Esaú rechaza. Y yo empiezo a analizar esta parte que de los dos, hay dos punticos que de pronto me inquietaron. Y los dos puntos son, el primero, ¿por qué Dios escoge a Jacob y no escoge a Esaú aún desde el vientre de su madre? Primer punto. Y el segundo punto es cuando habla aquí que dice que por más que Esaú lloró, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, esto puede darse para que personas malinterpreten, por eso la palabra hay que escudriñarla. No nos podemos quedar solo con la lectura y ya. Resulta de que Dios escoge a Jacob porque Dios conoce desde el vientre, desde antes de nosotros ser formados, Él ya sabe qué tipo de corazón vamos a tener nosotros. Jesucristo murió por toda la creación, pero nosotros vemos que no todos lo siguen a Él, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Dice, pero bueno, si Dios es misericordioso, ¿qué pasa con la gente que se está perdiendo allá afuera? ¿Qué pasa con ellos? Dios sabe qué corazones le van a servir a Él y qué corazones no le van a servir a Él.
Por eso es que él dice que él escoge, no porque él tenga preferencia. Y él dijo, no, es que nos prefirió a nosotros y a los de afuera no. No, él ama su creación y nosotros somos hijos de él. Pero él conoce el corazón que le va a servir y el corazón que no le iba a servir. Y el corazón de Jacob era un corazón más noble, que a pesar de sus errores, porque de pronto se dejó manipular por su mamá, por todo esto, a pesar de sus cosas, él también tuvo sus consecuencias, pero a pesar de todo, él tenía un corazón que se dejaba moldear por Dios. Porque cuando él sale, él le obedece a sus padres y él va en busca de la mujer donde sus padres le dijeron que fuera. Y para él, de ahí de Jacob, viene la descendencia de Jesucristo. Entonces, por medio de Lea. Entonces nosotros vemos esta parte que hay que entender. Dios conoce nuestro corazón. Y la segunda, cuando está diciendo acá, que dice que después de heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Precisamente Dios mira el corazón. Dios no mira lo exterior de nosotros. Y aquí lo que estamos viendo, investigando, Esaú no tuvo un buen arrepentimiento, porque es que muchos podrán decir, ay, o sea que si yo he pecado contra Dios, entonces por más que yo llore, entonces Dios no me va a perdonar. Claro que sí, Dios sí nos va a perdonar. Pero Esaú no tenía un corazón disponible para pedirle perdón a Dios por todo, no. Él de pronto fue de momento como por orgullo, porque le quitaron su bendición, porque mire, yo soy el hijo mayor y ahora cómo me van a ver a mí, que ya el menor, yo le voy a tener que servir a mi hermano menor, cuando la ley no era así. Entonces, había en él era orgullo, pero no arrepentimiento de verdad. Entonces, por más que este hombre lloró, él tuvo sus consecuencias. Y si vemos que él después de rabia, él lo que hace es, mi papá no deja que yo coja mujeres paganas, pues voy y consigo más. Entonces vemos que no hubo un arrepentimiento. Porque si este hombre realmente hace un arrepentimiento, lo que hace es pedirle perdón a Dios, pedirle perdón y realmente volver a los caminos de Dios. Como dice, lo cojo. Mire, lo que nosotros tengamos cojo en nuestras vidas debe ser restaurado por Dios. Porque a Dios no le sirve lo cojo. A Dios no le sirve las migajas. A Dios le sirve que nosotros demos el todo de nosotros, que nosotros le entreguemos nuestro corazón a Él y que seamos obedientes a su palabra, porque es que Él todos los días nos está hablando, todos los días nos está diciendo qué debemos de hacer, pero realmente estamos obedeciendo, qué estamos cambiando en nuestras vidas, o sea, ¿a qué le estamos dando el primer lugar? Esaú no le dio el primer lugar a Dios. Esaú despreció lo que Dios tenía para él. Y por despreciarlo, lo perdió. Yo creo que esto tiene que llegar a nuestras vidas y que traiga reflexión, porque es que si nosotros tenemos cosas guardadas en nuestro corazón que nos están dañando y realmente vamos a salir de aquí, de este lugar, igual, pues esta palabra va a quedar en el aire. Y la palabra de Dios no puede quedar en el aire. La palabra de Dios es una semilla que debe entrar a nuestro corazón y que nosotros debemos de darle el permiso a Dios de que esa semilla empiece a crecer en nuestras vidas y pueda haber un cambio en nosotros. Pero debemos dejarnos formar. Debemos dejarnos formar por Dios. Debemos de perseverar. Debemos de violentarnos. ¿Esto duele? Sí, duele. Buscar a Dios no es fácil.
Dios, yo alguna vez les dije esa pintura que yo les traje a reflexión sobre una pintura muy hermosa, que había una puerta y que Jesús estaba afuera de esta puerta. Y llegó un crítico y dijo, esa pintura le falta algo. Y dijo, ¿qué le falta? Le falta la chapa para abrir. No tiene chapa para abrir por fuera. Y dijo, no, no está mal. La pintura está bien. Porque Jesús está en la puerta tocando. Si nosotros le abrimos la puerta, Él entrará y cenará con nosotros. Pero si nosotros no le abrimos la puerta, Él no la va a forzar. Porque por fuera no hay una chapa. Él espera que nosotros tomemos la decisión de decir, heme aquí, como le dijo Moisés, heme aquí estoy para servirte a ti. Entonces, vamos a orar. Vuelvo y les repito el título, no sueltes lo que Dios te ha dado. No lo sueltes, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. El estar en este lugar no es casualidad, porque Dios ya sabía quiénes íbamos a venir a este lugar y para quién era la palabra, igual los que están conectados. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, mi Rey, por tu palabra, Señor. Hoy yo quiero pedirte, mi Dios, que tú seas tocando cada vida, Señor. Que tú seas en estos momentos tocando la puerta de cada corazón.